Aleluya. Qué bueno, Señor. Aleluya. Os confieso que el Señor es maravilloso conocerle y trabajar con el Señor. A veces nos pone sorpresas. Para mí me la ha puesto hoy. Pero el Señor es capaz. Y si seguimos bebiendo de sus fuentes, nos puede utilizar, cambiar direcciones, lo que Él quiera. Porque realmente es lo que hace falta, seguir el corriente del río de la vida. Aleluya. Pues quiero seguir en la línea que hemos tocado ayer y añadiremos más pensamientos. Lo que estamos hablando es sobre el desarrollo de la fe. Daniel cotó una escritura, me parece que fue esta mañana, añadiendo a vuestra fe estas maravillosas cualidades como San Pedro nos ha hablado. Pero me gustaría seguir hablando sobre la fe. Porque para tener ese maravilloso ingrediente, como es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Y si no me cree, observa cuando en vuestras vidas, mi vida también lo he encontrado, de que si seguimos al Señor en las direcciones que nos da, se desvanece ese don. ¿Me entiende? Y eso es un momento muy triste, porque de alguna manera comienzas a perder tu camino. Y en efecto, comenzamos a perder vista divina. La fe es un don que Dios da. Y yo quiero comenzar o seguir enfatizando la necesidad de seguir la fe que Dios da. No es lo mismo como la fe que tiene el mundo. Esa fe viene de Dios y es necesario seguir al Señor cuando nos habla. ¿No te sorprende que el Señor puso un poquito de énfasis sobre lo que para la fe esta mañana, hablando con las mujeres de la necesidad de limpiar casa? Y eso no desvía realmente del tema, porque hay algunas cosas que impiden la fe, ¿de verdad? La fe viene por la palabra, pero la palabra, si no lo ponemos en marcha y si no obramos con la fe, lo perdimos. Y la fe, como he dicho, que hemos sido beneficiados de ayer, si no seguimos en la fe, obedeciendo, escuchando, cultivando, comenzamos a debilitarnos. Porque la fe siempre nos reta. Me fue preguntada en un camino hacia Granada, Raquel y yo estamos charlando, y la pregunta se levantó sobre la fe. ¿Por qué algunos tienen fe o más fe que otras? Pues yo creo que la fe nos reta. Hemos sido retados esta mañana, por ejemplo, ¿no? De perdonar, como hemos sido perdonadas. Porque si no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. Cuando entramos en esta área de no perdonar, comenzamos a cortar relación con el Señor. ¿Me entiende?
Entonces, aunque, verá, me perdone que voy a ser un poco franco con todos vosotros, porque la verdad es la verdad. Como 1 más 1 son 2. Y eso no se cambia nunca. Es un principio. Dios ha puesto ciertos principios. Hermanas, es importante perdonar. Es importante perdonar. Porque para poder realizar las bendiciones del Señor, si no andamos dirigidos por la fe, en perdonar, porque es parte de la fe. ¿Me entiende? Rindiéndonos, entregándonos al Señor es parte de la fe. Al no poder rendirnos y entregarnos al Señor, quiere decir, ¿dónde está mi fe? ¿Fe en quién? A conocer al Señor. Porque Él no falla, nos ha prometido, nunca te fallaré. No parece ahora, ¿verdad? A veces puede decir que en este momento no parece. Pero te digo, el Señor nunca te fallará. Nunca. ¿Qué te he dicho? Nunca. Dilo. Nunca me fallará el Señor. Nunca te dejaré. Nunca. Si cuando viene el enemigo para decirte que Dios no ha sido fiel, le tiene que echar. Y no hace caso a ese pensamiento, porque no proviene del Señor. Tiene que aprender en todo nuestro camino, reconocer los pensamientos de donde viene. ¿Verdad? Entonces, tenemos que sacudir los pensamientos. Escudriñar lo que pasa por el sistema de los pensamientos. ¿Te acuerdas de lo que te he dicho? Piensa o siembra un pensamiento, resulte o cosecha una emoción. Siembra o poner en marcha esa emoción produce un hábito. Siembra el hábito y produce un carácter. Siembra ese carácter y produce un destino. No hay nada como suerte. Nosotros estamos sembrando constantemente. ¿Ve? Y entonces si permitimos en nuestro sistema pensamientos negativos, estamos sembrando fuerzas negativas. ¿Me entiende? No me entiende. Por nuestros pensamientos creamos una atmósfera. Sin hablar. Sin hablar. Porque tus emociones comienzan también a funcionar y está produciendo una energía. Y a la vez, los pensamientos negativos también ponen en marcha otra fuerza negativa que es satánica. Y entonces, al no perdonar, como he mencionado esta mañana, produce amargura, otros deseos que no armonizan con el Espíritu de Dios. Por ejemplo, la venganza. Y eso nos quita, nos remueva del amor y perdonar y un espíritu apacible al otro lado que tiene que ver con hechicería. Al comenzar a desear mal a la persona es hechicería. Porque entonces se busca a controlar aquello o aquella que te está, por su facilidad de herir, entonces a volver a herir la otra persona, ¿no? Y entonces para controlar aquello que te está controlando a ti. Pero el Señor, por la fe, que es un reto, deje que el Señor lo haga. Que trata con la situación. Tú no. Tú no. Ama. Perdone. Y deje que el Señor mueve. Esa es fe. Porque entonces muestra que tú crees que Dios ve. Tú crees que Dios comprende. Tú ves que Dios es capaz de dirigir tu vida.
De otra manera, está dudando y funcionando en incredulidad. ¿Me entiende? Tienes que ver cómo funciona la fe. Entonces yo quiero ver maravillas. Yo quiero ver al Señor obrar. Quiero ver maravillas y la grandeza de mi Señor y mi hermoso Salvador y Señor. Por eso creo que tenemos que cultivar nuestra fe en todo sentido, ¿no? Pues vamos a orar sobre la palabra de Dios para que el Señor nos ayude a recibir y aumentar nuestra fe, para que crezcamos en la fe, ¿no? Aleluya. Aleluya. Padre Santo, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por el Espíritu, tu Espíritu Santo que nos revela y abre las verdades. Y entonces que nos hace capaces de entrar en tu presencia, Señor, escuchar tu voz. Oh, Señor, nos sometimos en este momento otra vez para escuchar tu voz y prometemos nuestra obediencia a tu voz. Danos tu gracia, Señor, a asimilar tu santa palabra. Danos, Señor, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos crecer en la fe y ser poderosa por ti. Haznos, Señor, tus canales con la gracia de Dios fluyendo abundantemente en nuestro ser. En el nombre del Señor y por su gloria. Amén. Aleluya. Gloria a ti. Bueno, ayer estamos hablando de algunos requisitos en adquirir conocimiento de la palabra de Dios que produce la fe. O la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que, y la palabra de Dios es suprema autoridad. Repítelo. La palabra de Dios es suprema autoridad. Si es suprema autoridad, supremo conocimiento exacta y conocimiento perfecta, entonces nos urge comprender la palabra de Dios. Muchos se han dividido de la iglesia muchas veces porque han escuchado, pero no han podido asimilar y realmente no comprendieron a Dios. ¿Me entiende? Entonces, si se comprende a Dios y si se confía en Dios, aceptaría entonces sus direcciones. ¿Qué me dice? Aleluya. Entonces, ¿amas al Señor en esta tarde? Juan canta esa canción que es mi favorita, mi amado. Amén. Y eso es muy precioso, no lo olvida. ¿Es Cristo Jesús tu amado? Aleluya. ¿Es hermoso para ti? Aleluya. Y si abrazas al Señor Jesucristo y permite que Él sea el Señor de tu vida, te pondrá una hermosura que la peluquera no lo puede hacer. Es verdad. Ni la maquillaje ni nada. Aleluya. Hace muchos años que yo me acuerdo una chica que estaba muy triste de su vida. Y cuando ella llegó a la comunidad, la recibimos con mucho gozo para discipularla. Y todo el mundo la llamaba la fea. Porque de verdad, como todas las cosas que había entrado en su vida, se la dio una expresión fea. Pero el día que había recibido al Señor Jesucristo, de verdad, aquel día comenzó a cambiar. Y yo no sé, no te explico. Toda la estructura de la cara y todo era igual. Pero cambió algo porque Cristo entró su vida y lo permitió que Cristo la dominara. Y se cambió, se transformó y se hizo hermosa. ¿No quiere ser hermosa? El diablo es feo en su carácter. Y no queremos ejemplar el feo que es él. Ha sido un ángel lo más hermoso.
pero ha perdido su hermosura. Y tú, recibiendo a Cristo Jesús como Señor en tu vida, siguiéndote, verás cómo el Señor te hará hermosa. Aleluya. No hay otro como mi Señor. Estoy orgulloso de Él. Aleluya. Aleluya. Entonces hoy vamos a mirar en su santa palabra, a ver lo que tiene para nosotros esta tarde. Aleluya. Pues hemos hablado de algunos requisitos para poder recibir su conocimiento. Era el deseo. El deseo. No lo había mencionado ayer, el deseo. Lo voy a explicar un poquito más sobre esa palabra, qué quiere decir deseo. Porque el deseo produce energía. Lo que tú deseas produce energía, porque esa energía te empuja hacia la meta que tú deseas. Si deseamos la palabra de Dios, ese deseo nos empujará a buscar tiempo estar a solas con Él. Y ese deseo nos hará capaces de recibir y asimilar y comprender su sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. La fe es tener la fe es tener la sabiduría del Señor. ¿Y tú crees que ir a la universidad que te va a dar sabiduría? Le dará mucho conocimiento, pero no necesariamente la sabiduría. La sabiduría se dice que es el conocimiento o el saber cómo utilizar el conocimiento. Pues mira qué maravilloso. El Señor nos da el conocimiento y la sabiduría a la vez. Qué bonito conocerle. Entonces el deseo es muy importante. La humildad de corazón y de mente. ¿Qué quiere decir humildad? Daniel hablaba de autojustificación. Pues cuando venimos al Señor tenemos que poner esa autojustificación a sus pies. A sus pies. Porque entonces, si de verdad le amamos a nuestro amado, el Señor Jesucristo, estamos dispuestos a poner todo a sus pies. Porque le amamos supremamente sobre todas las cosas. Con toda la mente, con toda la fuerza, con todo tu alma, con todos tus deseos, con toda tu voluntad, y con todo tu amor y sentir. Podemos entonces nuestra autojustificación, aunque te duele, póngalo a sus pies. Si quieres ser aceptado de Él, amén, y deje que Él gobierne nuestras vidas. ¿Qué te parece? ¿Buena idea? Eso es importante. Humildad de la mente y del corazón. Y otra cosa. San Pablo predicaba la palabra de Dios en varios sitios. Y en algunos sitios, mire, yo estoy sorprendida de que algunas personas, vamos a decir, no pueden aguantar la presencia de Dios. ¿Tú puedes imaginar eso? No poder aguantar la presencia de Cristo Jesús. Pues yo no puedo imaginarlo, pero así es. Porque no solamente es hermoso, totalmente hermoso el Señor. También es veraz. Te va a decir la verdad. Y a veces la verdad, como no armoniza con nuestro sentir, no podemos aguantar su presencia. ¿Me entiende? Cuando el Señor me convenció de una cosa hace muchos años, yo escuchaba la palabra de Dios que predicaba el presidente del instituto bíblico donde me fui. Llegó un punto, yo no me di cuenta que yo estaba resistiendo el Espíritu de Dios, ¿no? Me tuve que levantar de mi silla y marcharme de la capilla. Y de pronto me di cuenta, ¿qué me pasa a mí? Que yo no puedo quedarme, escuchar el mensaje que el presidente del instituto estaba entregando sobre la santidad. Me estaba convenciendo y dando convicción hasta el más profundo de mi ser.
Y entonces me hizo un poco miserable por un tiempo, hasta que me puso de acuerdo con él. Dice, tú sabes que cuando un gato se presenta a un perro, se le va arriba todos sus pelos, ¡pum! Y hace shh, ¿no? Hubo un dicho en aquellos días, si el gato se le parece todo contrario, que dale la vuelta. Entonces tuve que hacer una vuelta. Y el Señor me acercaba. Tan sencillo. No seamos contrarios al Señor. Ahora, escudriñando las Escrituras. Mira, vamos a ver Hechos 17, 11 y 12. Hechos 17, 11 y 12. Es muy interesante eso. Algunos no recibieron la palabra de Dios, pero otros maravillosamente recibieron la palabra de Dios. Y es bonito escuchar, es bonito leer eso, verá. Dice, y estos eran unos nobles que los estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tanto interés tuvieron y tanto sinceridad tuvieron que se quedaron con Pablo escudriñando todas las Escrituras sobre la predicación que hizo Pablo, sobre la persona del Señor Jesucristo y las verdades que Él les compartió con ellos. Y recibieron la palabra con toda solicitud. Y hay otro sitio donde dice que lo recibieron con fe. Otros no recibieron la palabra con fe y con solicitud y no podían crecer. Estaban estancados en ese punto. La fe, la sinceridad y la recepción hace que buscamos las Escrituras. Y os urge en este día de que no estén contentos, solamente venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios solamente cuando viene, ni tampoco solamente en tus devociones. Pues a veces si damos 15 minutos al Señor o media hora, se piensa que es mucho tiempo. Pero tú coges tu Biblia y decir, hoy voy a tener couple hour con el Señor, tiempo de novios. Voy a sentar y hablar con Él y escuchar su maravillosa voz. Y se comienza con la Escritura y comienza a escudriñar una referencia tras otra, comparando un versículo con otra, y entonces estudiando el contexto completo. Aprende a conocer tu Señor, porque eso va a producir buenos frutos. Y lo más que le conoce, lo más que lo vas a amar. Lo menos que le conoce, lo menos que le ames, porque menos confianza tendrás. Y menos fuerza tendrás para la lucha de la vida. Necesitamos fe, su amor, su potencia. ¿No? Otra cosa que le voy a decir. Verá. En Efesios 6, Pablo habla con los de Éfesos. Ahora los griegos, Éfesos era parte de Grecia, ¿no? Me parece que sí, por lo menos el nombre parece griego. Eran gente muy inteligente y conocido por su educación. Y Pablo les habla y les dice, les adviertan a poner toda la armadura. Poner toda la armadura. Y a veces veo que el yelmo de la salvación se comienza a caer de la cabeza. Pues póntelo en sitio.
o la coraza comienza a soltarse o se cae. Ponte la coraza bien de la justicia y a veces el escudo de la fe. Se te cae. Levántala. El escudo es importante. Y la espada de la verdad. Aprende a utilizarla. Entonces, si el yelmo de la salvación quiere decir, la palabra de Dios tiene que absorber tus pensamientos. Porque es la protección de sus pensamientos. Amén. Los pensamientos entonces conducen hacia las emociones. Hay muchos que están enfermos en sus emociones, hermanos. Y entonces lo que pasa, cuando le entra mucho dolor en las emociones, te puede hacer enfermo. Porque se les sobrevence tu ser. Y entonces se te puede producir cualquier enfermedad. Ataque de corazón, los nervios, la circulación de la sangre. Un desequilibrio. ¿Eh? Entonces, el yelmo de la salvación. Salvación quiere decir, tiene que ver con ser perdonada y también tiene que ver con ser sanada. ¿Eh? Hubo un médico aquí en España, a ver si era Ramón y Cajal. Él descubrió que era muy importante cómo trataba a sus pacientes, que no solamente eran físicas, pero también mental y emocional. Y comenzaba entonces a animar a sus pacientes y aprender cómo hablar con sus pacientes para animarles a tomar una buena fe, una buena confianza de que Él les iba a ayudar a curar. Entonces, muchos se sanaron de que de otra manera no hubiera podido ser sanado. Es importante el yelmo de la salvación, porque también nos sana. El yelmo de la salvación produce una atmósfera alrededor tuyo y los ángeles te acompañarán cuando los pensamientos están bien. Un día que cuando mis hijos eran pequeñitos, nunca la olvidaré, me ocurrió 2 veces. Hubo una tensión entre los niños y yo estaba, plateando el pelo de una de las niñas y hubo una tensión en la casa. Y a veces, madres, tú quizás me entiendes, cuando hay cierta tensión. Tú sabes que tuve los vasos en aquellos días ahí sobre el lavabo, ¿no? Ahí, con los vasos puestos así. ¿Eh? ¿Sabe lo que me pasó? Una cosa tan extraña. Una fuerza de tensión entre mis hijitos produjo una presión que me rompió los vasos sin tocarlas. Y ocurrió 2 veces. Y me enseñó el Señor una cosa muy importante. La necesidad de paz. Y cómo producir la paz es muy importante. El amor y la fe y dependencia en el Señor produce paz. La justicia, sembrado en paz, produce una atmósfera, el yelmo de la salvación. ¿Eh? Gloria al Señor. Y escudriñando entonces las Escrituras para ponerle bien el yelmo de la salvación. Y también la coraza de justicia protege tu corazón, las emociones. ¿Eh? Y el Espíritu Santo viene donde está la palabra de Dios sembrado. ¿Quieres recibir más de la presencia del Señor? Ponte bien la coraza y el escudo. ¿Cuántos sabéis? Lo habrán leído, El progreso del peregrino. Yo lo leí a las niñas una vez. Es maravilloso. Que un día, cuando bajó de la casa hermosa, y aprendió muchas cosas en la casa hermosa, y le quitaba el bonito vestidura que llevaba, todo blanquito y muy bonito, y le puso la armadura. Con el yelmo, con la coraza, con el escudo y con la espada. Y con los zapatos de evangelismo. Pues lo que pasa es que fue advertido de que cuando bajara en la valle, que iba a tener un encuentro con un ser no muy bonito, que se llamaba Apolión.
y de que quizás tuviera que hacer batalla con él. Y que mucho cuidado, recibió mucha advertencia. Ahí está la humildad en la valle, ¿verdad? Pues encontró con Napoleón, que buscaba destruir su fe. Y entonces ahí tuvo una batalla muy fuerte, muy terrible. Ahora los que hemos estado frente al enemigo en varias situaciones, le hemos encontrado la necesidad de ser humilde y cómo batallar con la fe, con la coraza, con el escudo. Y cuando lo habían utilizado todos estos instrumentos, el enemigo le atacaba para tirar un dardo donde no hubo armadura, en el pie. Pues ya venía Napoleón hacia él para darle el último golpe. Y sacaba la espada de la verdad, gloria a Dios. ¡Flas! Se lo dio. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La realización de la palabra de Dios en tu corazón es muy importante. Tienes que comprender la palabra de Dios y tener la sabiduría cómo utilizar la palabra de Dios también en un momento importante, en la defensa de tu fe, en la defensa del amor de Dios. No lo sueltes. Tienes que aprender. ¿Sabe? Ahora hay un deporte interesante en América que se llama fencing, el juego de luchar con espadas, como la habían hecho los 3 mosqueteros. Eso es maravilloso ver cómo se pone así, ¿no? Y tiene un vestido muy especial, tiene la coraza y tiene protección de la cabeza y todo. Entonces, pero es muy importante saber cómo utilizar la espada. Y tiene que estar muy observante, muy observadores, porque entonces el momento que no observa, ¡fras!, se le puede meter el punto del cuchillo. Y tú y yo no somos diferentes. ¡Aleluya! Aprende a utilizar la espada de la verdad. ¡Aleluya! Es la espada, aleluya, del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo toca la palabra en tu corazón, vive. Es la espada de vida para ti. Y entonces en aquel momento se echó correr a Napoleón, porque vio que no podía vencer en contra de la espada de la verdad. ¿Bonito? Aleluya. Escudriñando las Escrituras, a poner la armadura de la palabra de Dios sobre tu vida. Otra cosa muy hermosa, vamos a mirar 1 Corintios 2, 9 a 16. 1 Corintios 2. A ver, ¿me quieren ayudar? Me gustaría mucho. 9 a 16. ¿Alguien que la tiene lo puede leer? Antes, sigue, venga. Aleluya. 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 Amén. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Ve? Aleluya. ¿Te edifica eso, no? ¿Te sientes que has comido una fiesta ahí? Aleluya. ¿Amas el Espíritu Santo? Aleluya. Aleluya. Dice el Señor Jesucristo, si tú me amas a mí, mi Padre te amará. Y si permanecen mis palabras en tu corazón,
y yo, el amor por mí pertenece en tu corazón, el Padre y yo tomaremos nuestra morada en ti. Aleluya. Y luego decía, como el Padre me ama a mí, te amará a ti. ¿Cómo es posible? Como el Padre amaba a Cristo, que me ama a mí. La primera vez que yo lo leí eso, no podía creerlo, porque Cristo merecía ser amado, pero yo no sentía merecida de ese amor. El Señor dice, si tú me amas a mí, mi Padre te amará como me ama a mí. Aleluya. ¿Qué te parece? Maravilloso, Señor. Es que el Señor es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso estar en su presencia, ¿eh? Entonces, el espíritu de revelación es el espíritu que nos revela la verdad. Entonces, cuando tú quieres pasar tiempo con tu novio celestial, tú coges tu Biblia y te pones arrodillada en tu corazón y le vas a decir, oh Señor, háblame hoy a través de su santa palabra. Me voy a quedar aquí tiempo contigo, vacaciones, Señor. Me voy a poner en tu presencia y quiero oír. Por el poder de tu presencia, del Espíritu Santo, háblame de ti, Padre. Háblame de ti. Y revela tu santa palabra en mi corazón, porque yo no puedo entenderlo con la mente natural. Quiero que me hablas a mi espíritu, ¿me entiendes? Entonces te vendrá la rema. La palabra de Dios hablado por Él a tu corazón. ¿Lo quieres? ¿Eh? Entonces no seas satisfecha porque el Señor te habló ayer, o la semana pasada, o el mes pasado, o hace 20 años. Eso no es suficiente. He tenido una experiencia muchas experiencias maravillosas con el Señor. Pero si cada día yo no tengo una experiencia con el Señor, ¿qué me basta? ¿Qué me bendice las experiencias de la semana pasada o ayer? Si hoy lo necesito frescamente, de verdad. Porque es Él que nos da energía para vivir cada día espiritualmente, para poner en marcha su palabra, para ver la gloria de Dios en mi vida. Amén. Aleluya. Y si lo percibimos, mira, ¿cuántos pagan mucho dinero ir al gimnasio para ponerle músculos y estar en forma y hermoso? ¿Ah? Amén. Pero si ellos hacen para embellecer su cuerpo todos los días y religiosamente, y nosotros no ponemos delante de Dios para que entonces se producen músculos de fe, vamos a ser muy flojos con los músculos de la fe, ¿verdad? Entonces, es importante estar en forma, para que el Espíritu Santo está hablando con nosotros día a día. Y entonces vendrá el discernimiento del Espíritu Santo. Y tú sabrás cómo discernir el bien del mal. Porque el enemigo es muy sutil y nos busca engañarnos, desviarnos. Pero si estamos aptos, alertas, observando, ¿cómo se llama un hombre que está encima de los muros de Israel? De la atalaya. Amén. ¿Ves tú? Somos también soldados. Somos hijas del Señor, somos cristianos, estudiantes, discipulados, pero también atalaya. Cuidado, anda observando. Mira, si no, en España hace muchos años yo tomaba paseos con mis niños, Tuve 4. Entonces, 1, 2, 3 y otro en brazo, pequeñito. Y tomamos unos paseos. Pero lo que pasa es que a veces hubo un agujero en la acera destapado. Y un día casi me caía, con el bebé en brazo. Mucho cuidado, que no te caes en algún agujero que el diablo tiene preparado para ti. Señor, guárdanos, guárdame hoy, para que yo no me caiga en ninguna trampa
que tendría el enemigo, cualquier trampa. No, oh Señor, guárdanos, que no nos caemos en las trampas que el enemigo nos quiere impedir, para que no crezcamos en la fe, Tú sabes que hay muchos, por no guardar su vida espiritual, ¿sabes? No crezcan emocionalmente tampoco. ¿Tú crees que se puede crecer emocionalmente? Tanto como mentalmente se puede crecer, ¿no? Pues emocionalmente sí, como en esta mañana estamos hablando de sanidad por perdonar. Si allí no nos hacemos caso cuando el Espíritu Santo pone el dedo en el corazón donde hay un problema y no podemos, porque estamos resistiendo, o con la voluntad que resiste el Señor, o una rebeldía, lo que sea, allí no vas a crecer. Ahí te quedas. Y hay algunas personas que se quedan allí toda la vida, aunque llega a 50 años, son como niños de 10 años. ¡Wow! Es verdad. Pero el amor nos hace madurar, ¿verdad? Gracias a Dios por vosotras, porque he visto mucho amor entre vosotras. Pero el Señor nos va escudriñando, nos va observando, y el Espíritu de Dios nos acerca para, como una oveja, que somos ovejas, ¿no? Tú sabes que el pastor lo que hace cuando las ovejas pasan, cada día los sacan del redil y los llevan por ahí en los pastos verdes y hermosas, para que comen. Pero antes que les dejan pasar, los inspecciona y lo llama cada uno por nombre. Venga. Entonces cuando lo viene, lo mira bien. A ver si tiene una herida, a ver si tiene una necesidad. Entonces lo cuide. Y luego lo dejan pasar. Así se debe de comenzar cada día, ¿verdad? Deje que nuestro pastor te mira bien. Que te mira bien. Que te peine. Le quita todo el nudo. Le quita toda la suciedad. Y te vas bien. Amén. Deje que el pastor, nuestro gran pastor, te mira bien. Porque tu fe necesita crecer. Cuando tú estás cosiendo algo en la máquina de coser, lo pones la tela, y a veces, según la tela, le coge la aguja, flash, y toda la tela va arrugándose. Y allí tú no debes de seguir cosiendo si se le arruga la tela, porque entonces destruye tu proyecto. Tiene que parar la máquina. Deshacer el coser. Mira bien a la máquina, cuida tu aguja y el hilo. Inspecciona bien. Estira la tela y luego sigues cosiendo, ¿no? No permite arrugas en tu ser, porque entonces no lo cose bien, ¿verdad? Tiene que ser la tela bien hecha. Vosotras las españolas lo saben coser muy bien. He visto algunas cosas maravillosas que hacéis. Haz lo mismo con tu vida espiritual. Aleluya, porque tenemos que crecer. Hay los que tienen poca fe, hay los que no tienen fe, y hay los que tienen mucha fe. ¿Cuál quieres ser tú? La que mucha fe. Pero la mucha fe viene por cultivarlo mucho. En la finca, siembra mucho, cuida la tierra primero. Yo pensé que esa parábola del sembrador me dio ejemplo de ciertas almas que no son aptos por el Evangelio. Pero yo no creo eso ya. Creo que tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar con las seres. Hasta que oye y oye y oye y oye la palabra de Dios, hasta que la palabra de Dios es como un arrado. ¡Fum! 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 Hasta que se rompe la tierra dura del corazón. Cuando entonces se rompe la dureza del corazón, se envía al Señor la lluvia del Espíritu Santo y de pronto la semilla puede entrar y se echará fruto. ¿Qué me dice?
Eso es un buen principio. No hay nadie imposible para que se salve. Lo que importa es que tú y yo no seamos cobardes de sembrar la palabra de Dios y que no te temas la cara que te pone una expresión fea cuando tú le hablas. O si es un hecho, algo, lo que sea que el Señor como te dirija, pero no temas de sembrar la semilla del Señor, de su amor, por hechos, por palabra, pero quédate allí, quédate, siembra. Ahora a veces hay necesidad de disciplinas, porque cuando el ser humano sigue rechazando, el Señor enviará un terremoto. Porque entonces si el arrado no lo hace, el terremoto sí lo hará. Gloria al Señor. No quiero que sufran terremotos, porque estos son horribles, ¿verdad? Así que mejor rendirnos a la palabra de Dios. Vamos a ver. Mira, también revelación de la palabra de Dios viene por maestros que instruyen, que son ungidos del Espíritu Santo y que te instruyen. Acéptala, porque esto es vida para ti. Sí, que entonces tu pastor o una hermana que está orando por ti constantemente, o alguien tiene una carga por ti y una palabra te viene, pésalo, obsérvalo, ve delante del Señor, no lo rechaza. Sea observador, una buena atalaya sobre los muros de tu alma para que entonces tú sigues creciendo en la fe. Vamos a ver 1 Corintios 12 y 28. He dicho 1 Corintios 12, 28. ¿Alguien la tiene? Ayúdame. Y aún los estudios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Esa es una pregunta, ¿eh? ¿Son todos apóstoles? Son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo, el procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ok. Pues entonces el Señor aquí nos está enseñando que también en la iglesia ha puesto el Señor ministerios, ungido del Espíritu Santo. Eso es lo que hace un buen ministro, que está ungido, llamado del Señor. Mira, hay una unción que el Señor pone sobre el creyente. Es importante. Y hay como, recibimos a Cristo y recibimos su vida en la conversión, el nuevo nacimiento. Luego al bautismo del Espíritu Santo. Luego hay apoderación para servirle. Y en el oficio de las llamadas del Señor, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿No? Entonces vamos a ver. El apóstol es el fundador. El profeta punta el dedo. Yo me acuerdo un día, estaba pasando una prueba en mi vida y fuimos a una iglesia donde nunca estuve, con Daniel. Y se levantó un señor, un profeta, y comenzaba a profetizar. Mira, me dijo toda la vida. Mira, eso me fue primeramente un gran consuelo, porque pensé en ese momento que cuando te pasas una prueba, a ver si el Señor me ha olvidado, ¿verdad? Porque te sientes muy colmado de mucha cosa y te sientes muy olvidada. Pero el Señor me mostró que no me había olvidado, sabía muy bien dónde estaba yo. Profetas, evangelistas, parece que es el dedo más largo de los 5, es el que tiene contacto con la mayor cantidad de gente, ¿no? El pastor es donde llevas el anillo, porque es el anillo que te muestra el casamiento hacia el corazón. El pastor tiene el querer de las ovejas en el corazón. Y el maestro es el que tiene una unción del Espíritu Santo a abrir los oídos, que se le abren los oídos, gloria a Dios. ¿Te acuerdas que le he dicho ayer
como Cristo puso sus dedos en el oído del hombre sordo. Y digo, uy, qué maravilla, el Señor tiene poder, que tuvo poder en sus dedos y abrió, aleluya, los oídos de este hombre. No solamente con su palabra, pero con sus dedos. Gloria al Señor. Entonces, estos 5 ministerios van para la edificación de la iglesia. ¿Ves? El Señor pone estos ministerios en la iglesia. Debemos de respetarlo, y primeramente porque el Señor lo dio a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor lo pone. Y si tú lo entiendes y estás consciente de eso, en vez de quejarse, correr de la corrección, acéptalo. Porque el Señor lo ha producido eso, esa persona. Y la ha ungido por esa unción. Porque entonces hay una unción especial sobre la llamada de la persona, ¿me entiende? Entonces hay que darnos cuenta de eso, porque será un beneficio a toda la iglesia. Y hacerle caso. ¿Estoy aburriéndole? Porque lo veo. Mira Efesios, por favor, 4, 11 y 12. Porque estos ministerios tienen ese don para impartir conocimiento de la palabra de Dios, porque viene transmisión de una unción de que ellos tienen para impartir. Impartir es diferente de tirarle conocimiento. No te entra si está simplemente dado. Pero cuando está impartido es como implantar. Es diferente cuando te pones en la tierra una semilla, en que simplemente tirarlo, pero ponerlo es un ministerio, ¿entiende? Eso es estupendo. Efesios 4, 11 y 12. Y eso es para que tengas fe, que tu fe sea aumentado, fortalecida, y que tú crezcas. Y es importante los 5 ministerios. Algunos dirán, yo prefiero. Muy bien. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra y el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermana. Muchas gracias, mi pequeña hermana. Te quiero mucho. Aleluya. Aleluya. ¿Ves tú? Entonces tenemos que orar que el Señor levanta más ministerios. ¿Qué me dice? Aleluya, necesitamos más ministerios. Y estoy esperando que el Señor va a derramar su espíritu muy pronto. Y que le va a levantar jóvenes. ¿Y cuántos años tuvo los discípulos cuando el Señor les llamaba? Jóvenes. En sus 20 quizás. Eran jóvenes. Daniel, cuando comenzaba a servir al Señor y estaba en cautividad, era un adolescente. Yo me acuerdo hace muchos años que estaba mirando a un programa en la tele y un niño, jovencito, apareció para ser entrevistado por esa señora, entre varios prodigios de niños, y uno que tuvo como de 8 añitos. Dice, yo soy un predicador. ¿Un predicador? Decía la señora. Pues claro. Y dice, explica lo que quiere decir. Bueno, dice, pues mi padre cada verano lo pone en la tienda, una carpa, y lo pone todos los aparatos, y viene la gente y me pone a predicar. Dice, ¿tú predicas? Pues sí. Y dice, ¿nos puede dar un ejemplo? Entonces el chico se levanta y se pone. Coge la Biblia al sitio y comienza a leer. Y luego pone la Biblia y comenzaba a predicar. Increíble, increíble. Aleluya. Ese padre estaba criando bien su hijo, ¿verdad? Aleluya. El Señor interesa levantar jóvenes y ungirle con el Espíritu Santo y levantar ministerios. ¿Qué me dice? Vamos a orar para eso, que el Señor levanta más ministerios en la iglesia. Tiene que haber una respuesta al Espíritu de gracia. Positiva. No es que Dios no nos está hablando. Dios está hablando.
Pero la cuestión es si estamos respondiendo al Espíritu de gracia. ¿Cómo responde? ¿Cómo respondemos al Espíritu de gracia? ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Cómo se responde al Espíritu cuando nos viene a aconsejar? ¿Cómo se llama el Señor según Isaías? El gran consejero. Aleluya. Y cuando Él viene, dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que yo le enviaré, Él no hablará de sí mismo, hablará de mí. Hablará de mí. Y quiero ver más de Él. Aleluya. Yo quiero verte, Señor. Amén. Necesitamos, verá, un corazón singular. Singular para el Señor. ¿Entiende? Si tenemos el corazón dividido en varias partes, con muchísimos deseos, y no ponemos a Cristo en prioridad, tú no vas a conocer al Señor muy bien. Pero si te enfoques en el Señor Jesucristo, te prometo, vas a crecer. Y te vas a enamorar del Señor. ¡Oh! Aleluya. ¿Estás enamorado con el Señor? ¿Ah? ¿Qué me dice? Eso es la cuestión. Porque la persona que está enamorado con el Señor hará cualquier cosa que le diga. No estamos viviendo solo bajo la ley. Y no es que estamos quitando la ley, sino ahora en ese tiempo de gracia, se enamora con el Señor y el Espíritu Santo produce en nosotros la habilidad de cumplir la ley. ¿Entiende? Y más. Y entonces es maravilloso ser enamorada con el Señor. A ver, Juan 5:44. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No pensáis que yo voy a acusarles delante del Padre? Hay quien que os acusan. ¿Ok? Entonces, cuidado que buscas el favor primeramente del Señor. Los jóvenes, escúchame. Jovencitas, tu edad es muy importante. E incluye presiones y como una cosa muy importante a vuestra edad es aceptación de los que están en tu alrededor. Pero nunca pones vuestras amistades antes del Señor. Busca siempre el favor de Dios primero. No el favor que a ti te hace sentir bien, para que tú te sientes aceptable y bien en tus propios ojos. No hagas eso. Eso es un gran error. Incluso hay los que están han estado en el ministerio que eran, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero resulta que ellos sentían muy bien ser aceptados por la gente y se convirtió en la mayor necesidad de ellos, ser aceptado y amado por la gente. Eso no es el ministerio. Eso no. Aunque habrá favor del pueblo, puede ser, pero eso no debe de ser prioridad. Entonces, ¿cómo me voy a tener confianza en mí misma si yo no busco tener, no estoy diciendo no busca tener amistades, pero eso no debe de ser prioridad. Mira, a veces hay que buscar, oh Señor, dame una buena amiga. Dame una buena amiga. Que sea sincera, una persona que le gusta estar en la presencia del Señor y que tenemos afinidad
y que ella tenga un corazón para amar al Señor. Porque esto es, y entonces yo puedo confiar en esa persona, que no me va a fallar. Puede que se falla de vez en cuando, pero no porque a propósito. ¿No? Yo tuve una amiga muy buena, una vez, muy joven en el Señor, muy joven, que estaba yo pasando unas pruebas, un chico que venía y me propuso matrimonio, no sé qué. Y yo la llamé a Italia, digo, a Italia, por teléfono. Ella vivía en Nueva York y yo en Nueva Jersey, pues son muchos kilómetros. Pero yo necesitaba tener a alguien que yo pudiera confiar, que yo supiera que me iba a orar por mí, soportarme y respaldarme en la oración, porque yo estaba en peligro de ser engañada. Necesitaba que alguien orase por mí. Bueno, tener buenas amistades. Y realmente el Señor me liberó de una amistad, una relación con un chico que me podía haber destruido mi vida. Gloria al Señor, buenas amistades. Y busca el favor del Señor. Busca el favor del Señor. ¿Qué he dicho? Busca el favor del Señor. ¿Y cómo nos muestra sus favores? ¡Wow! Es demasiado decirte. Cómo el Señor nos muestra sus favores. La persona que está mostrando los favores del Señor, busca a esa persona para que te enseñe cómo encontrar el favor del Señor. Eso es una lección muy rica. Daniel buscaba el favor del Señor en el Antiguo Testamento, incluso cuando su vida estaba en peligro, para no agradar al rey, porque quiso favor del Señor. Y el Señor le cuidó. Más que eso, le promocionó y le dio una posición más alta de todos. Y como Dante Hebel dice, era 10 veces mejor de todo lo demás. Daniel y sus 3 amigos. Gloria al Señor. Seamos gente que son favorecidas del Señor. ¡Wow! Eso es un tema tremendo. Gloria al Señor. Singleness of heart. Un corazón singular para el Señor. Ahora últimamente, una relación íntima con Dios. Juan 5, 39 y 40. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces eso se prueba una relación con el Señor, porque hemos prometido obedecer la palabra, ¿no? Y el Señor, ¿dónde pone su palabra? Sobre su nombre. ¡Wow! Hermanas, Dios y su palabra es una. Pero en cuanto que Él nos habla, Él pone su palabra más poderosa o más importante. ¿Por qué? Porque es su manera de hacer contacto con nosotros. No solamente buscar al Señor su presencia cuando estás arrodillada, pero ¿cómo se le busca? Según su voluntad que está aquí escrita. ¿Cómo sabes que es la voluntad lo que tú oyes? Porque has probado que la palabra de Dios lo permite y el Espíritu Santo da testimonio con tu corazón que es su voluntad. Hay mucho para decir sobre ese tema, pero entonces simplemente decir, busca una relación con el Señor íntima, de que tu vida está mostrando el favor de Dios y su acercamiento en tu vida. Tu fe entonces va a ser sólida. ¿Me entiende? Entonces no estás pidiendo del Señor cosas escariadamente, sino está construyendo tu vida con tu fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Esto es muy serio. De otra manera estará construyendo tu casa, la casa de tu vida, sobre la arena.
que cuando vienen entonces las pruebas de la vida, no tendrás fe, no tendrás confianza que el Señor está contigo. El simplemente hecho de que tú lo conoces al Señor, ¿eso qué quiere decir conocer al Señor? Conoces su nombre, Él ha escuchado muchas veces. Pero conocer al Señor quiere decir una experiencia íntima con Él. Le conoces, estás en contacto con Él constantemente. Si no estamos en contacto con Él, ¿cómo va a tener fe? Si cuando tú ofendes a alguien, ¿qué le hace la próxima vez que lo ve? Le ignoras. ¿Qué le pasa? ¿Qué he hecho? Debe de saberlo. Eso sí. Mira, si ahora no lo entiende porque no está casado, cuando te casas lo sabrás. Yo lo comencé a aprender eso de que secretos del marido no lo puede hacer. Porque se entiende. Hay algún misterio de la unidad de marido y mujer. De tu marido no lo puede esconder porque lo sabe. Y ni él de ti porque lo sabrá. ¿Cómo? Es un misterio. Se siente. Se intuye. Y normalmente es correcto. Entonces tú no puedes ir a ninguna parte a esconderse de tu marido. Y guardar algo en secreto en tu corazón porque él lo sabrá. Lo sabrá. Entonces mejor aclararlo la situación y mantener la relación. Igual con el Señor. Mantener una relación, comunicación y una relación amorosa. Aleluya, aleluya. Yo no quiero ofender a mi amado celestial. ¿Verdad? No queremos. Y si es por glorificar al Señor y por su favor, tú tienes necesidad, tú tienes una lucha, busca el Espíritu de gracia para poder obedecer. Entonces, obedezca por la fe. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, la obediencia no es amarga. Es dulce. ¿Por qué? Porque buscas el favor del Señor. Y mientras buscas el favor del Señor, tu fe crecerá. Tu relación con Él crecerá. Y crecerás, y crecerás, y crecerás. Y recibirás muchos favores. Del contrario, recibirás muchos desfavores. Yo no hablo mucho de eso, pero si lees Deuteronomio 28, verás las bendiciones que le siguen que obedece la palabra de Dios. Y las maldiciones que vienen hacia los que reciben la ley o la palabra de Dios y lo desobedecen. Los desobedientes reciben desfavores. Anda con el temor del Señor. Es parte de la sabiduría de la fe. Es una ley. Un principio que el Señor ha puesto por nosotros. ¿Estás aburrida? Pues he dicho muchas cosas que sí lo sabe ya. Pero espero que he dicho algunas cosas para considerar y contemplar. Una cosita más para cerrar. ¿Sabe que la vaca conozco un poquito de las vacas? Lo sabe mejor Yana y Manuel. Pero me parece que la vaca tiene solamente dientes por abajo, no las tiene arriba. Entonces es interesante. Lo come, es porque cuando come la verdura, lo saca de la tierra y sus dientes de abajo, de alguna manera, y con las encías arriba, lo saca, lo rompe la verdura y lo come. Pero lo come y lo vuelve de comer, y lo vuelve de comer. Meditar. La meditación es importante. Otra cosa de meditar quiere decir murmurar o hablar suavemente. Cuando lees la palabra de Dios, lee en voz alta, a ti misma, aunque sea en voz baja. Léela. Tus oídos y tu corazón necesitan escuchar lo que tú estás leyendo. Porque hace algo a tu ser. Y es una buena manera meditar.
lo dices en voz alta. Cuando oras, es bueno orar. Daniel oraba 3 veces al día. Y el reporte, según el libro de Daniel, es que se enojaron todos a su alrededor porque abría sus ventanas y hablaba al Señor. Allí en Indonesia, cuando Daniel y yo estuvimos, a las 4 de la mañana, se escuchaban orando los árabes. Y entonces si tomamos un viaje ahí a Seoul, Corea, se escucharían los cristianos a las 4 de la mañana orando. Y me dice que tiene una iglesia muy grande, innumerable. ¡Oh, aleluya! Hay que orar también en voz alta. En voz alta también. ¿Por qué no? Tú necesitas escuchar tu voz, leyendo, meditando y orando, porque entonces no te echas a dormir. Gloria al Señor. Pues tengo muchas más cosas para hablar, pero no lo voy a seguir. Voy a dejaros pensar de esas cosas, contemplarlas, porque la fe produce energía. La energía no para esconderla, sino para activarnos y que hacemos cosas. Y entonces la fe también produce una iglesia activa, energética. Y cuando derrama el Espíritu Santo sobre nosotros el Señor, la fe va a crecer más aún. Y los dones se producirán, pero los dones también se ejercen con fe. Y va a producir una iglesia y mujeres muy activas, unos yendo y otros viendo y una iglesia muy activa, pum, 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 produciendo mucho fruto de fe, actividades y acciones vivas de fe. Eso es el secreto de las obras, de que estemos predestinados a hacer como hechura del Señor Jesucristo, para producir obras vivas, obras de fe, dirigido por el Espíritu Santo y cosechando fruto, aleluya, por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué me dice? ¿Que el Señor es maravilloso? Amén. ¿Ha recibido algo? Amén. Aleluya. Entonces, vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios mañana con Daniel, lo que sea que tiene que darnos. ¿Estáis preparados? Con sabiduría, con fe, obediencia, disposición y corazón para responder. Aleluya.